¿Estás seguro de que conoces todo sobre la historia de los vikingos? Más allá de las leyendas y los saqueos, existía un mundo mucho más fascinante y oscuro. ¿Sabías que algunos vikingos teñían su cabello rubio por elección y no por nacimiento? ¿O que sus tatuajes no solo contaban historias de batalla, sino que también servían para infundir temor a sus enemigos? En este video, te llevamos más allá de los mitos y las películas, adentrándonos en los aspectos más curiosos de su vida, sus rituales funerarios extravagantes, cómo vivían el día a día y lo que realmente sucedía durante un saqueo. Prepárate para descubrir lo que nunca te han contado sobre estos maestros constructores de barcos y guerreros implacables. Sexualidad vikinga. En la sociedad vikinga, la homosexualidad no era completamente tabú, pero existía un conjunto de matices que condicionaban cómo se percibía este comportamiento. Las relaciones entre personas del mismo sexo, especialmente entre hombres, no estaban condenadas por completo, pero la cultura vikinga, profundamente arraigada en la idea de la virilidad y el honor, sí imponía ciertas normas sociales. La masculinidad y la fuerza eran valores centrales para los vikingos, por lo que cualquier comportamiento que pudiera percibirse como una pérdida de estatus o poder en un hombre, como ser considerado el pasivo en una relación sexual, podía conllevar desprestigio. Este rol se asociaba con la sumisión, algo que los vikingos veían como contrario a la identidad de un guerrero. Así, aunque las relaciones homosexuales no se prohibían de manera estricta, la percepción sobre los roles dentro de esas relaciones sí afectaba la reputación de los individuos involucrados. Por otro lado, no existe evidencia de que las relaciones entre mujeres fueran tan estrictamente juzgadas, lo que sugiere que el enfoque estaba más relacionado con el mantenimiento de los roles de poder y estatus que con la sexualidad en sí misma. En términos generales, la sociedad vikinga valoraba el honor y la fuerza sobre la vida privada de las personas, siempre y cuando los individuos no pusieran en peligro su posición social o su capacidad de cumplir con sus deberes como guerreros, comerciantes o miembros de la comunidad. Así, la homosexualidad en la cultura vikinga no era completamente reprimida, pero se vivía dentro de ciertos límites impuestos por las rígidas nociones de honor y virilidad. Algunos vikingos eran rubios por elección y no por nacimiento. Entre los vikingos, el cabello rubio no siempre era un rasgo de nacimiento, sino también una elección deliberada para algunos. Aunque muchos de ellos nacían con cabello claro, otros recurrían a métodos ingeniosos para aclarar su melena. Utilizaban una mezcla de agua y ceniza de madera para decolorar su cabello, dándole ese tono rubio distintivo que muchos asociamos hoy con la imagen clásica de los vikingos. Este proceso no solo era estético, sino que tenía un propósito práctico: ayudar a mantener alejados a los piojos, un problema común en la época. Ser rubio, tanto por naturaleza como por elección, podía ser un símbolo de belleza y estatus en su sociedad, lo que demuestra el grado de cuidado que los vikingos dedicaban a su apariencia física. Este aspecto de su cultura está profundamente conectado con su visión sobre la higiene, la apariencia y el estatus social. Para los vikingos, la apariencia no solo reflejaba la fuerza o la habilidad en batalla, sino también el respeto que se tenían a sí mismos y a su comunidad. La decisión de aclarar el cabello, ya fuera por vanidad o por razones prácticas, revela cuán detallistas eran en el manejo de su imagen personal. Así, algunos vikingos eran rubios no por herencia genética, sino por una combinación de elección estética y pragmatismo. Usaban hongos alucinógenos para entrar en trance en la batalla. Los berserkers eran temidos guerreros vikingos, conocidos por entrar en un estado de furia salvaje durante la batalla que los hacía casi imparables. Este estado, conocido como Berserkergang, les permitía luchar con una ferocidad inhumana, aparentemente inmunes al dolor y al miedo. Se dice que, al entrar en trance, estos guerreros se transformaban en bestias, comportándose más como lobos o osos que como hombres, de ahí el origen de su nombre, Berserker, que significa camisa de oso o sin camisa, en referencia a que algunos luchaban sin armadura, confiando únicamente en su rabia descontrolada. Durante estos episodios, los berserkers no distinguían entre aliados y enemigos.
lo que los hacía tanto una fuerza devastadora como impredecible en el campo de batalla. Este trance era provocado, según algunas teorías, por rituales previos al combate que incluían cánticos, bailes y el consumo de plantas o hongos alucinógenos que alteraban su estado mental. Una vez inmersos en este frenesí, los berserkers parecían adquirir una fuerza sobrehumana y una resistencia que los convertía en una pesadilla para sus adversarios. A menudo descritos en las sagas nórdicas como guerreros imbuidos de un poder casi divino, se les consideraba una fuerza tanto mística como aterradora. Al finalizar la batalla, los berserkers solían experimentar una profunda fatiga y, a veces, incluso colapsaban, lo que sugería que este trance no solo agotaba su cuerpo, sino también su mente. En la cultura vikinga, ser un berserker era tanto un honor como una maldición, una vida vivida al borde de la locura y la gloria. También usaban hongos para hacer fuego. Uno de los secretos mejor guardados de los vikingos, y que revela su ingenio, era su habilidad para hacer fuego en cualquier circunstancia, incluso en las condiciones más adversas del norte de Europa. Mientras otras culturas dependían de técnicas rudimentarias o fuentes limitadas de combustible, los vikingos empleaban un hongo conocido como Fomes fomentarius, también llamado hongo yesquero. Este hongo, que crece en los árboles, podía ser tratado y convertido en una yesca altamente inflamable, permitiéndoles transportar el fuego durante largos viajes sin necesidad de encenderlo de nuevo. Este método les proporcionaba una ventaja crucial en sus expediciones, ya que les aseguraba calor y la capacidad de cocinar sus alimentos, incluso en medio de las duras tormentas del Mar del Norte o en territorios extranjeros inhóspitos. Una técnica fascinante que desarrollaron era la de hervir este hongo en orina, lo que lo volvía aún más eficaz para prender. La razón detrás de este curioso proceso es el nitrato presente en la orina, que actúa como un potente acelerante para el fuego. Así, mientras los vikingos navegaban por tierras lejanas, siempre llevaban consigo este hongo tratado, permitiéndoles encender fuego con facilidad en cualquier momento que lo necesitaran. Este pequeño detalle de supervivencia demuestra no solo su dominio del entorno natural, sino también su capacidad para convertir recursos aparentemente simples en herramientas sofisticadas para enfrentar las exigencias de su vida diaria. Fueron pioneros en las brújulas solares. Los vikingos no solo eran guerreros temibles, sino también innovadores en la navegación, y fueron pioneros en el uso de brújulas solares, una tecnología avanzada para su época, que les permitía orientarse en el vasto océano sin depender de las estrellas o la costa visible. Estas brújulas solares funcionaban a través de discos de madera o piedra, donde una sombra proyectada por el sol indicaba la dirección, incluso cuando el astro estaba parcialmente cubierto por nubes. En combinación con las legendarias piedras solares, que algunos creen que eran cristales capaces de polarizar la luz, los vikingos lograban orientarse en días nublados, utilizando la luz del sol difusa para mantener su rumbo. Esto les otorgaba una precisión excepcional en sus travesías, permitiéndoles llegar a tierras lejanas como Groenlandia y América del Norte siglos antes que otras civilizaciones europeas. Este ingenioso uso de la brújula solar demuestra que la fama de los vikingos como exploradores no se debía únicamente a su valentía o fuerza, sino también a su conocimiento técnico y su dominio de los recursos naturales. La combinación de la brújula solar con su avanzado sistema legal y sus habilidades como constructores de barcos los convirtió en una fuerza imparable en los mares del Atlántico Norte. Este enfoque innovador en la navegación les permitió no solo saquear y comerciar, sino también colonizar nuevas tierras, extendiendo su influencia a lo largo de gran parte del mundo conocido y más allá. Usaban runas para más que hechicería. Cuando pensamos en runas vikingas, es común asociarlas con la magia o la hechicería, pero su uso iba mucho más allá de lo sobrenatural. Las runas que componían el sistema de escritura conocido como Futhark eran utilizadas por los vikingos para todo tipo de propósitos prácticos en su vida cotidiana. Inscritas en piedras, madera o metal, las runas servían como herramientas de comunicación, registros de transacciones comerciales y hasta marcas territoriales o funerarias.
Los comerciantes vikingos grababan en sus barcos y mercancías inscripciones con fines logísticos, mientras que los guerreros las utilizaban para conmemorar batallas o como símbolos de honor en sus armas. Aunque algunas runas tenían asociaciones místicas, su principal función era la de un lenguaje que conectaba a las personas y aseguraba la transmisión de conocimiento en una sociedad que dependía tanto de la memoria como de los símbolos. Curiosamente, el valor simbólico de las runas no se limitaba a las palabras o los mensajes literales. En algunos casos, las runas eran grabadas en amuletos o talismanes para atraer buena suerte, protección o fortaleza en batalla, combinando así lo práctico con lo espiritual. Pero lejos de ser meras herramientas esotéricas, también se usaban para marcar objetos personales, firmar contratos o indicar propiedad, tal como hoy usamos nuestras firmas. Además, los vikingos veían en las runas un poder que trascendía lo visible, y aunque algunas se empleaban en rituales de adivinación, las runas reflejaban una compleja cultura que las usaba para registrar la vida cotidiana, la política y la espiritualidad, mostrando su profunda conexión entre lo tangible y lo simbólico. Así planeaban los días de saqueo. El día de saqueo para los vikingos era una operación meticulosamente planificada que combinaba tanto la estrategia como la brutalidad. Contrario a la idea de que sus incursiones eran actos caóticos, los vikingos estudiaban bien sus objetivos, eligiendo el mejor momento para atacar. A menudo, esperaban hasta que las comunidades costeras o monasterios estuvieran más vulnerables, como en días de festividades religiosas o en épocas de cosecha, cuando la atención estaba desviada. Los vikingos aprovechaban la oscuridad de la madrugada o el atardecer para acercarse silenciosamente a las costas en sus veloces drácars, que podían navegar tanto por mar como por ríos, permitiéndoles atacar repentinamente y escapar con rapidez. Una vez en tierra, el saqueo comenzaba de manera despiadada. Desplegaban un ataque relámpago, sorprendiendo a sus víctimas con una fuerza devastadora. Tomaban todo lo que podían: oro, joyas, alimentos, ganado y, en ocasiones, esclavos que más tarde venderían en los mercados. Sin embargo, no todos los saqueos terminaban en una masacre total. Si encontraban poca resistencia o algún líder dispuesto a negociar, los vikingos preferían recibir un danegeld, una compensación económica a cambio de dejar en paz la zona. De este modo, un día de saqueo no solo se trataba de la violencia, sino también de maximizar el botín y las ganancias, a menudo con un enfoque pragmático en lugar de destrucción sin sentido. Este ciclo de planeación, ataque rápido y retirada les permitió acumular riquezas y expandir su influencia a lo largo de gran parte de Europa, generando su temible reputación. Para los vikingos, el saqueo no era solo una acción bélica, sino un modo de vida que combinaba la guerra con el comercio. Respetaban a sus enemigos valientes. Aunque los vikingos eran conocidos por su ferocidad en la batalla, también eran una cultura que respetaba profundamente a aquellos enemigos que demostraban valentía y habilidad en combate. Para los vikingos, la lucha no solo era un medio para expandir sus territorios o adquirir riquezas, sino una oportunidad para demostrar su honor y coraje. En este sentido, un adversario que enfrentaba con valentía la muerte o que luchaba con destreza merecía respeto, incluso si se trataba de un enemigo. En muchas ocasiones, los vikingos perdonaban o incluso integraban en sus filas a guerreros valientes que habían demostrado su valor en el campo de batalla, otorgándoles un lugar en su sociedad o permitiéndoles ganarse su libertad. Esta admiración por el coraje era parte de un código de honor compartido entre los guerreros nórdicos, donde morir con dignidad y luchar hasta el último aliento era una de las mayores virtudes. Este respeto también se reflejaba en las sagas vikingas, donde a menudo se cuentan historias de duelos legendarios entre grandes guerreros, en los que la valentía del oponente era tan importante como la propia victoria. Para los vikingos, un enemigo que caía de manera honorable se convertía en parte del relato épico, y su nombre era recordado con respeto. Incluso en la muerte, los vikingos creían que estos guerreros valientes podían unirse a ellos en el Valhalla, la mítica sala de los caídos, donde enemigos de antaño podrían luchar codo a codo en el más allá, unidos por el respeto mutuo ganado en combate. Esta dualidad de brutalidad y respeto es una de las facetas más intrigantes de la cultura vikinga, donde la fuerza física y el honor en la batalla forjaban tanto a amigos como a rivales. Las brujas vikingas. Las Seidr
eran poderosas hechiceras en la sociedad vikinga, temidas y respetadas por su habilidad para manipular las fuerzas del destino y el mundo espiritual. Practicaban un tipo de magia conocido como Seidr, que les permitía predecir el futuro, alterar la suerte de las personas e influir en los elementos naturales. Estas mujeres, a menudo llamadas brujas o videntes, ocupaban un lugar especial en la comunidad, ya que su conocimiento del ocultismo y sus habilidades eran vistas como un vínculo directo con los dioses. Freyja, una de las principales deidades del panteón nórdico, era la patrona de esta forma de magia, lo que daba a la Seidr una conexión divina en los ojos de su gente. A través de rituales que incluían cánticos, danzas y la utilización de objetos sagrados como varitas o bastones mágicos, las Seidr entraban en un trance que les permitía acceder a otros planos de existencia y contactar con los espíritus. Este trance les otorgaba la capacidad de tejer el destino, influyendo en batallas, cosechas o relaciones personales. Sin embargo, a pesar de su poder, también eran figuras controvertidas. Su conexión con lo sobrenatural las hacía tanto necesarias como peligrosas, y no eran pocas las veces en que se les acusaba de causar desgracias o utilizar su magia para el mal. Las Seidr, en su mezcla de misticismo y temor, representan una de las facetas más enigmáticas y oscuras de la cultura vikinga, donde el límite entre lo humano y lo divino era difuso, y el destino podía ser alterado con un simple hechizo. Tenían un sistema legal avanzado. Aunque los vikingos son mayormente recordados por sus incursiones violentas, su sociedad poseía un sistema legal sorprendentemente avanzado y estructurado para la época. El núcleo de su sistema legal era la Thing, una asamblea comunitaria que se celebraba a nivel local y regional, donde se reunían hombres libres para resolver disputas, legislar y dictar sentencias. En estas asambleas, cualquier persona podía presentar sus quejas o defenderse ante las acusaciones, en un ambiente que promovía la participación democrática. Los líderes locales, conocidos como Jarl o Godi, actuaban como mediadores, pero las decisiones finales eran tomadas por el consenso de los presentes, lo que garantizaba cierto grado de justicia colectiva. Este sistema, basado en la oralidad y el consenso, permitía resolver conflictos sin recurrir siempre a la violencia, y aunque las disputas no siempre se solucionaban de manera pacífica, el respeto por las decisiones de la Thing era esencial para mantener el orden en las comunidades vikingas. Una característica fascinante de este sistema legal era el concepto de wergild, una compensación económica que se pagaba a las víctimas o a sus familias en caso de daños o asesinatos. Este pago variaba según la gravedad del crimen y el estatus social de la persona afectada, pero su objetivo principal era evitar que las disputas desembocaran en ciclos de venganza interminables. Además, los vikingos tenían una serie de castigos específicos para diferentes delitos que iban desde multas hasta el destierro, una de las penas más temidas, ya que dejaba a la persona sin la protección de su comunidad. Este sistema legal no solo demostraba una organización compleja, sino también una preocupación por mantener el equilibrio social en una cultura que, aunque guerrera, valoraba profundamente la estabilidad y la cohesión comunitaria. Ofrecían rituales funerarios extravagantes. Los vikingos practicaban ritos funerarios que, además de ser profundamente espirituales, eran extravagantes y reflejaban la importancia del individuo fallecido. Para los guerreros y figuras prominentes, las ceremonias fúnebres no solo servían para despedirse de ellos, sino también para garantizar su paso glorioso al más allá, especialmente al Valhalla, donde se creía que los valientes guerreros continuaban luchando y festejando con los dioses. Uno de los rituales más icónicos y conocidos era el entierro en barcos. En estos casos, el fallecido era colocado en un barco, rodeado de sus pertenencias más valiosas, armas, joyas e incluso sacrificios de animales o esclavos, como acompañamiento para su viaje al otro mundo. El barco, símbolo de poder y vida en la cultura vikinga, era a veces quemado en una pira antes de ser enterrado o lanzado al mar, creando una imagen espectacular y solemne. Otro rito igualmente impresionante era el sacrificio ritual, donde se realizaban ceremonias en las que se ofrecían vidas, tanto humanas como animales, para asegurar que el fallecido recibiera la protección de los dioses en su transición. Los relatos históricos hablan de ceremonias cargadas de misticismo, con cánticos, danzas y sangre, que buscaban honrar al muerto y preparar su viaje al otro mundo.
Estas ceremonias no solo reflejaban la profunda conexión de los vikingos con su espiritualidad, sino también su creencia en la vida después de la muerte, donde los guerreros seguirían luchando eternamente bajo el mando de los dioses. Cada rito funerario, ya sea un entierro en barco o una pira funeraria, era un evento impresionante que dejaba una marca en los vivos, consolidando la leyenda de los caídos. La vida de los vikingos, lejos de ser un simple relato de conquistas y saqueos, era una mezcla fascinante de rituales, creencias y estrategias que los convirtieron en una de las culturas más enigmáticas y complejas de la historia. Cada aspecto de su vida parecía estar tejido con un propósito mayor, desde la meticulosa planificación de sus días de saqueo, hasta los tatuajes que adornaban su piel como una extensión de su identidad guerrera. Su dominio sobre la navegación, el uso de brújulas solares y el respeto por los enemigos valientes revela una sociedad que valoraba tanto la destreza técnica como el honor. Sin embargo, sus ritos funerarios extravagantes y su relación con el más allá nos muestran que la muerte no era un final para ellos, sino un tránsito hacia algo más glorioso, una vida eterna en el Valhalla o en otros reinos de los dioses.